Imaginemos que el tiempo no es una línea recta, sino un espagueti cocido, retorcido, enredado, a veces congelado, a veces corriendo hacia atrás. Imaginemos que cada minuto puede tener 3 versiones distintas, que los sueños se pueden apilar en niveles como una lasaña, y que un personaje puede ser protagonista de su propia historia sin entenderla del todo. Ahora imaginemos que todo eso, fue aprobado por un estudio de Hollywood, protagonizado por actores de renombre y visto por millones de personas que al salir del cine dijeron, no entendí nada, pero me encantó. Eso es Christopher Nolan, un director que no hace películas, sino que hace ecuaciones visuales, que convirtió el tiempo en su protagonista principal, la ambición en su lenguaje narrativo, y a los espectadores en estudiantes resignados que se sientan en la butaca a ver si esta vez sí entienden lo que pasó. Spoiler alert, probablemente no. Nolan es ese tipo que te hace sentir inteligente por seguirle el hilo, y más inteligente aún por admitir que no entendiste todo. Porque en el fondo, ¿quién quiere ver una película que no exige al menos una Wikipedia abierta al lado? Pero no nos engañemos, Christopher Nolan no es un cineasta experimental perdido en festivales, no, para nada. Él es un arquitecto del mainstream, un genio de la fórmula taquillera que embellece con capas de complejidad. Le habla al público masivo como si fueran estudiantes de física cuántica y curiosamente, el público responde. Él ha hecho soñar a corporaciones con ladrones de ideas, ha mandado astronautas a viajar en el tiempo por amor, ha convertido a Batman en un reflejo moral de la posguerra norteamericana y ha hecho explotar bombas nucleares de verdad, entre comillas, todo por lograr realismo en una cinta sobre el fin del mundo. Con él las películas no empiezan, sino que colapsan en sí mismas. No terminan, se pliegan. No te emocionan con lágrimas, sino con la certeza de que el universo tiene reglas. Y él tiene el guión de esas reglas. En un panorama saturado de superhéroes reciclados, comedias vacías y algoritmos que deciden lo que vemos, Christopher Nolan parece haber hecho lo imposible. Él convenció a la industria de que lo cerebral también puede ser rentable. Y en ese espacio extraño donde se cruzan Kubrick, Spielberg y un profesor de física algo excéntrico habita Christopher Nolan. Hoy vamos a meternos en su mente, o al menos lo vamos a intentar. Porque como todo lo que él hace, esto también puede ser un sueño. Uno dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Todo genio empieza con una obsesión, y la de Christopher Nolan desde el principio fue clara: contar las cosas al revés. En 1998, Christopher Nolan dirige Following, su ópera prima, una película en blanco y negro, con un presupuesto de café instantáneo, rodada los fines de semana con amigos. Y sin embargo ya todo estaba ahí, el relato fragmentado, los personajes moralmente ambiguos y el tiempo que se desarma como un juguete viejo. Following es la historia de un joven que sigue a desconocidos por las calles de Londres, no por maldad, sino por curiosidad. Es como si ya desde entonces Nolan estuviera siguiéndonos a nosotros, los espectadores, espiándonos cómo reaccionamos ante los pliegues del relato. Pero fue con Memento, en el año 2000, que el mundo se dio cuenta de que había algo especial en este británico que parecía un contador de historias al que se le había caído la baraja de cartas. Y en lugar de recogerla, la filmó así, desordenada. Memento es la historia de Leonard, un hombre con amnesia anterógrada, que no puede formar recuerdos nuevos. Entonces, para resolver el asesinato de su esposa, se tatúa pistas en el cuerpo. ¿Y cómo se cuenta esa historia? Al revés. Literalmente, cada escena retrocede al momento anterior. Lo que en manos de otro habría sido un caos, en Nolan se convierte en método. Porque no se trata solo de innovar, sino de que el espectador sienta lo que el personaje vive. Confusión, paranoia, desesperación por reconstruir una narrativa que no encaja del todo. Y ahí está la primera gran jugada del director. No contar una historia compleja por el mero gusto de hacerlo, sino usar la forma para meterte en la piel de su protagonista. Hacer de ese montaje un reflejo de una mente fracturada. Memento fue un éxito de crítica, un culto inmediato y la carta de presentación de alguien que parecía decir sí, puedo hacer cosas raras, pero también sé emocionar y además, esto vende. Hollywood, como es de esperarse, tomó nota y le abrió la puerta, pero la puerta grande. Después de ese rompecabezas brillante de Memento, Hollywood hizo lo que mejor sabe hacer cuando ve un talento joven. Le lanzó una oferta con estrellas y presupuesto. Y así llega Insomnia en 2002, un remake de un thriller noruego del mismo nombre, esta vez con Al Pacino, Robin Williams y Hilary Swank. Acá no hay sueños dentro de sueños ni líneas temporales enrevesadas. Es en apariencia una historia un poquito más convencional. Un detective cansado, un crimen en un pueblo donde el sol nunca se pone y una tensión psicológica que se va cocinando lentamente. Pero incluso en esta estructura más clásica, Nolan mete su sello. Culpa, distorsión de la percepción, personajes atrapados en su propia mente y la constante amenaza de que la verdad se escapa entre las sombras, o en este caso entre la luz perpetua. Insomnia no revolucionó el cine, pero cumplió con lo que debía hacer.
Demostró que Nolan podría manejar un gran elenco, un estudio encima y un proyecto ajeno sin perder el pulso. Fue como una especie de examen de ingreso, sí sé jugar con las reglas del sistema, mientras ya probablemente soñaba con su propia versión de Batman. Y ahí, justo después de ese ejercicio de contención, comenzó la etapa en que Nolan dejó de ser una promesa, para convertirse en el arquitecto del blockbuster con pretensiones. Y de paso, convertirse en el hombre que reinventaría al murciélago más famoso de todos. Antes de Christopher Nolan, Batman era un personaje atrapado en el cartón, entre los trajes de pezón de Schumacher y las muecas teatrales de los villanos. Esa saga había perdido completamente el rumbo. Y entonces llegó él con una voz grave, con una paleta de colores apagada y con una convicción inamovible, que los superhéroes podían ser tratados con seriedad. Y así nació Batman Begins en 2005, y con ella un nuevo paradigma, un héroe con trauma fundacional, el entrenamiento en la montaña, dudas éticas y una voz gutural que desafía la fonética. Nolan le dio profundidad al murciélago sin convertirlo en un mártir. Él nos mostró el origen de ese símbolo, la tensión entre justicia y venganza y cómo una figura puede ser más poderosa que el hombre detrás del disfraz. No era solo Batman, era la tesis de Nolan. El caos necesita ser enfrentado con estructura y el miedo convertido en arma. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2008, con The Dark Knight, la segunda película de esta trilogía. Una película que no es realmente de superhéroes, sino un thriller político disfrazado. Ahí Nolan se pone shakespeariano. El Joker no es solo un villano, es una fuerza simbólica, una entropía con el rostro pintado. Heath Ledger no interpreta, sino que encarna la anarquía, el terror de lo impredecible, el colapso del orden. Some men just want to watch the world burn. Esa frase dicha por Sir Michael Caine como Alfred podría ser una tesis doctoral sobre el siglo XXI. Batman, por su parte, no sale ileso. Él termina perseguido, odiado, pero fiel a su principio, que el bien no siempre necesita reconocimiento, que el héroe es el que cae para que los demás no tengan que hacerlo. The Dark Knight redefinió lo que podía ser una película de cómics, y de pronto todos querían oscuridad, complejidad, dilemas morales, pero muy pocos realmente entendieron que esto no solamente era estética, era estructura, era narrativa, era carácter. En 2012, con The Dark Knight Rises, Nolan cerró su trilogía como quien clausura una tragedia griega. Gotham se hunde en la revolución, Bane habla como si tuviera una radio AM metida en la garganta, y Bruce Wayne descubre que tal vez sí había vida más allá de la cueva. Muchos discutieron esa entrega, pero como todo cierre épico tenía que ser imperfecto para ser humano. Con esa trilogía, Nolan no solo rehabilitó a Batman, él demostró que el cine de entretenimiento podía tener peso moral, simbólico y estético. Que un blockbuster podía citar a Maquiavelo sin perder taquilla. Y más importante aún, que el público estaba dispuesto a aceptar películas que no se lo dieran todo masticado. Después de eso, Nolan tenía carta blanca. Y en vez de irse a descansar, decidió meterse en la cabeza de sus personajes y de paso, en la nuestra. A esas alturas, Christopher Nolan ya tenía credibilidad, ya tenía presupuesto y ya tenía mucha libertad creativa. ¿Y qué hizo con todo eso? Una película sobre ladrones de sueños que entran en el subconsciente de otras personas para plantar una idea. O sea, un Inception. Y así, en 2010 nos regaló precisamente Inception. O como diría cualquier fan, la de los sueños dentro de los sueños dentro de los sueños dentro de un ascensor que cae. Nolan no solo escribió y dirigió esta historia enrevesada, él la pensó durante más de 10 años. Y se nota, Inception es como si alguien hubiera mezclado filosofía, arquitectura, terapia de regresión y cine de acción, y luego le hubiese puesto a Leonardo DiCaprio para que le diera glamour. La trama parece simple al principio. Don Cobb, Leonardo DiCaprio, lidera un equipo que se mete en los sueños de la gente para robar secretos. Pero esta vez deben hacer lo contrario, deben implantar una idea. La dificultad es que no solo deben construir una narrativa onírica coherente, sino hacerlo en múltiples niveles de sueño. Cada capa tiene su propio tiempo, su propia lógica y su propio riesgo. Y si te mueres dentro del sueño, bueno, pues no es tan fácil como despertar. Más allá del argumento, Inception es un manifiesto visual. Escenarios que se pliegan como origami, combates flotando en pasillos rotatorios, explosiones silenciosas en cámara lenta y Hans Zimmer componiendo una banda sonora que parece estar vibrando dentro del pecho de uno. Pero lo más brillante no está en la acción, sino en el concepto. Nolan toma una idea tan intangible como la influencia y la convierte en estructura de guión. ¿Cómo se implanta una idea en alguien? ¿Cómo se convence a alguien de que algo es suyo cuando en realidad es ajeno? Y claro, ahí también está el trompo, el bendito trompo. Esa última escena donde Don vuelve a casa con sus hijos, gira el trompo y corta a negro, ¿sabremos que está soñando alguna vez? ¿O despertó? ¿Alguna vez existió el plano real? La respuesta oficial de Nolan fue más o menos, no interesa, porque lo que importa es que para Dom esa es su realidad. Y ahí Nolan nos hace otra vez una trampa elegante.
Te distrae con laberintos visuales para dejarte con una pregunta esencial sobre la percepción, la fe y la identidad. Con Inception, Nolan logró lo que muy pocos. Hizo una película profundamente personal, filosófica, ambiciosa y absolutamente mainstream. Una cinta de verano con explosiones y estrellas de Hollywood que dejó al público discutiendo en la salida del cine si estaban despiertos o no. Porque ese es el verdadero Inception, hacernos creer que somos nosotros los que tuvimos la idea de verla. En 2014, Nolan decidió que ya era hora de irse a este planeta literalmente, y así nació Interstellar, una epopeya espacial que mezcla física teórica, agricultura en crisis, relojes que se estiran, libros que caen solos y una hija enojada con su papá astronauta. Porque sí, Nolan puede hablar de relatividad general y al mismo tiempo construir un drama familiar, una especie de 2001 Odisea en el espacio, pero con abrazos. La premisa: la Tierra está muriendo, cubierta por tormentas de polvo y por hambre. La humanidad necesita escapar. Un expiloto de la NASA convertido en granjero, Cooper, interpretado por Matthew McConaughey, es llamado a una última misión: cruzar un agujero de gusano cerca de Saturno en busca de un nuevo hogar. Y ya desde ahí sabemos que la cosa va en serio. Pero como siempre con Nolan, el viaje físico es apenas un reflejo del viaje emocional. Porque lo que realmente mueve a Cooper no es la humanidad entera, sino su hija Murph, una niña brillante, pero herida por el abandono, que se convierte en científica decidida a salvar al mundo y a la vez a reclamarle a su padre por haberla dejado abandonada con un reloj. Visualmente, Interstellar es deslumbrante: planetas congelados, océanos con olas como montañas, espacios vacíos donde el silencio retumba más que cualquier explosión. Nolan, obsesionado como es, contrató al físico Kip Thorne como asesor para asegurarse de que los agujeros negros y la dilatación temporal tuvieran base científica. Y lo logró. El renderizado de Gargantúa del agujero negro fue tan preciso que terminó siendo publicado en papers académicos. Pero también hay una parte polémica. En plena sala de control espacial suena esta frase que haría sonrojar a cualquier astrofísico: el amor es la única fuerza que podemos percibir que trasciende el espacio y el tiempo. Y claro, ahí se abrieron dos bandos: los que vieron una revelación casi poética y los que sintieron que el guión había sido poseído por Paulo Coelho. Porque sí, Nolan tal cerebral siempre se entregó en Interstellar a lo más abstracto y subjetivo que existe, el amor, y lo metió en una ecuación. ¿Fue cursi? Muy posiblemente sí. ¿Funcionó? Eso queda al gusto de cada quien. Lo cierto es que, debajo de toda la ciencia, Interstellar es una historia sobre la conexión humana, la que no se rompe con los años ni con las galaxias. Es sobre promesas que sobreviven al tiempo, sobre el deseo desesperado de volver. Y en el fondo, ese es un tema profundamente nolaniano: el tiempo como barrera emocional. Porque lo que hace que esta película sea tan poderosa no es solo el despliegue visual ni la música hipnótica de Hans Zimmer, que dicho sea de paso parece escrita por órganos de iglesia tocados desde un agujero negro. Lo que la hace memorable es la mezcla de frío cálculo y emoción desbordada, ciencia y corazón, gravedad y lágrimas. Interstellar definitivamente no es perfecta, es ambiciosa, es desmesurada y a veces incluso se tropieza con su propio peso. Pero eso la puede hacer incluso un poco más interesante aún. Porque como todo lo que Nolan filma, no busca que salgas del cine diciendo "me gustó", sino que realmente salgas preguntándote en qué dimensión estás. Si después de Interstellar alguien pensaba que Christopher Nolan ya había exprimido al máximo su obsesión con el tiempo, claramente no lo conocía bien. Porque si hay algo que define su cine, más allá del presupuesto, más allá de las explosiones prácticas o de los actores que parecen vivir en un estado eterno de duda existencial, es el tiempo como recurso narrativo. No como fondo, sino como protagonista. Y en Dunkirk, de 2017, eso queda más claro que nunca. Esta película narra la evacuación de las tropas aliadas en la Segunda Guerra Mundial, un evento real con héroes y con sacrificios, pero Nolan no la cuenta de manera lineal, ni emocional, ni con discursos patrióticos. No, la cuenta desde tres perspectivas, cada una con su propia línea temporal. Una hora desde el aire con un piloto, un día desde la playa con los soldados y una semana desde el mar con los civiles que van a rescatarlos. Y todo esto montado en paralelo, con una tensión que crece sin pausa, una banda sonora basada en el efecto Shepard, que es una ilusión auditiva de ascenso constante, y muy poco diálogo. En Dunkirk, los personajes casi no hablan, solo sobreviven. Nolan deja que el montaje sea el guionista, que el reloj sea el enemigo y que el espectador arme el rompecabezas emocional con muy pocas piezas visibles. Fue un experimento muy arriesgado, pero a la vez fue un éxito rotundo. Pero eso no fue suficiente porque después vino Tenet. La película que al parecer fue diseñada para ser entendida solo por Christopher Nolan y tal vez una inteligencia artificial con acceso a los planos del guión. Tenet es una historia de espionaje invertido. El tiempo corre hacia adelante y hacia atrás, a veces al mismo tiempo en el mismo plano.
Las balas regresan a la pistola, los autos se deschocan, los personajes se encuentran consigo mismos y el espectador hace lo que puede. Desde el principio, Nolan deja claro que no está para explicaciones sencillas. De hecho, hay una frase que parece escrita para nosotros: no trates de entenderlo, siéntelo. Y sí, Tenet se siente como una montaña rusa construida por Escher, un rompecabezas sin borde, una experiencia sensorial que si te entregas puede fascinarte o dejarte con dolor de cabeza. Pero incluso en su exceso hay algo admirable. Nolan no subestima al público, le exige, le da velocidad, le da capas, le da rompecabezas. Tal vez demasiado, pero lo hace desde la convicción de que el cine también puede ser un juego mental. Y en el fondo, tanto en Dunkirk como en Tenet está su idea central. El tiempo no es una línea, es un instrumento. Es una variable que se puede doblar, dividir, acelerar o congelar. No importa si es una guerra, una misión secreta o un romance truncado. Todo, en manos de Nolan, termina siendo una cuestión de relojes. Después de doblar el tiempo, curvar el espacio, reinventar a Batman y darnos vueltas como trompos existenciales, ¿qué más podía hacer Christopher Nolan? Pues hizo lo más inesperado, una biopic. Pero claro, no podía ser una biopic cualquiera. Iba a ser sobre el hombre que inventó la bomba atómica. Y no solo eso, sobre el hombre que inventó la culpa moderna, la paradoja moral de la ciencia convertida en arma y la imposibilidad de volver a mirar al cielo sin pensar en lo que cae desde arriba. Oppenheimer, estrenada en 2023, es tal vez la película más adulta, más contenida y paradójicamente más intensa de Nolan. No hay persecuciones, no hay sueños compartidos, no hay viajes en el tiempo, pero sí hay una tensión que no cede ni un solo segundo. Porque lo que está en juego no es el destino de un personaje, sino el de toda la humanidad. Esta película se basa en el libro American Prometheus, y Nolan lo adapta como si fuera un thriller judicial cruzado con una tragedia griega. Cillian Murphy encarna al físico como si estuviera cargando una bomba dentro del alma. El rostro demacrado, los ojos vidriosos, la voz quebrada, porque Oppenheimer no solo creó la bomba, la entendió. Y entender algo tan grande te rompe. La narrativa es compleja, por supuesto. Hay 3 líneas temporales, saltos constantes, cambios de color para marcar puntos de vista, color para Oppenheimer y blanco y negro para el mundo objetivo. Pero a diferencia de otras obras de Nolan, acá todo fluye con propósito. No es un truco. Es una forma de mostrar cómo el pasado se reescribe desde la política, cómo las versiones colisionan y cómo los héroes son destruidos no por sus enemigos, sino por sus aliados. Y claro, está la bomba. Nolan decidió recrear la explosión de la prueba Trinity sin efectos digitales, con fuego real, con maquetas, con luces, con polvo y con cámara lenta. Y un silencio sepulcral que dura segundos eternos. Porque el verdadero estallido no solo es el físico, es lo que viene después, la culpa, el juicio, la soledad. Now I become death, the destroyer of worlds. No hay frase más cinematográfica, más terrible, más definitiva, y Nolan la encuadra como solo él sabe, con música hipnótica, un montaje acelerado y una mirada que no termina de parpadear. Pero Oppenheimer también es otra cosa, es el triunfo de la palabra. Esta película está compuesta en 90% por diálogos. Diálogos densos, rápidos, cargados de ciencia, de política y de filosofía, y sin embargo se siente vertiginosa. Nolan logra que una conversación en un pasillo sea tan tensa como una persecución en auto marcha atrás por un túnel onírico. Y ese es su verdadero truco. En el fondo, lo que Nolan hace con Oppenheimer es mostrar algo que venía cocinando hace años, que el espectáculo también puede estar en la mente. No todo tiene que explotar hacia afuera. A veces, lo más devastador es lo que explota adentro. Después de todo este recorrido de ladrones de sueños, agujeros negros, guerras silenciosas y científicos atormentados, uno se queda con una pregunta casi existencial. ¿Qué es Christopher Nolan? ¿Es un genio? ¿Es un mago? ¿Es un profesor universitario disfrazado de cineasta? ¿Es un niño que nunca superó su amor por los relojes, las estructuras narrativas y los rompecabezas? Porque algo queda claro. Nolan no hace cine para contar historias simples. Él hace cine para construir sistemas. Estructuras que se pliegan sobre sí mismas como origamis mecánicos. Sus guiones no se escriben, se diseñan con reglas, con capas, con mecanismos que solo él y tal vez un matemático suizo podrían explicar sin sudar. Y sin embargo, hay una contradicción que es fascinante. Sus películas, en el fondo, siempre hablan de lo mismo, del amor perdido, de la culpa, de la obsesión por reparar el pasado, del tiempo, sí, pero como distancia entre lo que fuimos y lo que ya no podremos ser. Y ahí es donde Nolan se escapa del cliché del director cerebral. Porque debajo de todos sus giros estructurales hay una fibra emocional muy potente, un dolor contenido, una humanidad que no se expresa con lágrimas, sino con silencios, con relojes parados,
con frases que se repiten en distintos contextos hasta adquirir otro significado. Es como si cada una de sus películas fuera un intento de resolver un trauma, de volver a casa, de encontrar a alguien perdido, de redimirse. ¿Está sobrevalorado? Tal vez para algunos sí. ¿Es pretencioso? Sin duda. ¿Tiene momentos en los que parece enredarse a sí mismo solamente para demostrarnos que puede? Absolutamente. Pero él también es uno de los pocos directores contemporáneos capaces de meter conceptos filosóficos, estructuras no lineales y emociones universales en una sala de cine con palomitas y salir aplaudido. Mientras otros hacen cine para que lo entiendas, Nolan lo hace para que lo vivas, aunque no lo comprendas del todo, porque para él, entender no es la meta. Sentir el vértigo sí. Y eso, en este mundo donde todo se simplifica, se acelera, se digiere, es un acto de resistencia. Hay directores que buscan conmover, otros que quieren entretener. Algunos, los más valientes o los más tercos, aspiran a que el cine sea una experiencia, y Nolan sin duda pertenece a este último grupo. Nos hizo caminar por sueños ajenos, flotar en gravedad cero, correr en dirección contraria al tiempo y ver el fin del mundo desde los ojos del hombre que lo provocó. Y en cada caso, no nos invitó a entender, sino a perdernos con él. Porque eso es lo que hace con su cine, él nos extravía, nos desorienta, nos pone al revés y nos dice, dele, busque la salida. Y nosotros lo hacemos, con gusto. Puede que a veces abuse del truco, del artificio, de la grandilocuencia. Puede que en sus películas los personajes hablen menos como personas reales y más como artículos de enciclopedia en guerra. Pero aún así hay algo profundamente humano en todo lo que hace. Una necesidad urgente de controlar el tiempo, de revertir el pasado, de preservar lo que amamos antes de que se lo lleve la entropía. Quizás por eso seguimos volviendo, porque en sus laberintos hay un reflejo de los nuestros, porque todos en algún momento hemos querido detener un reloj, volver un momento, reescribir una decisión, y si no podemos hacerlo en la vida real, al menos por 2 horas y media Nolan nos hace creer que sí. El cine de Christopher Nolan no se trata de responder preguntas, se trata de hacerlas más grandes. Y eso, aunque no lo entendamos del todo, también es arte. Gracias.